Bueno, entonces como pueden ver aquí, acá está estructurado lo que es función exponencial y función logarítmica. Una función exponencial, ¿en qué consiste? Una base cualquiera, pues acá lo nombramos con la letra A, pero en últimas es cualquier número. Y un exponente, que el exponente será la variable X. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un ejemplo. O sea, la A puede ser cualquier número. Por ejemplo, 2 elevado a la X, eso es una función exponencial. Si un número elevado a un exponente que sea la variable X, eso es una función exponencial. Esto es un ejemplo particular. Pero acá donde está el 2 puede ir cualquier número. Entonces, lo que me dice de función exponencial, ¿qué me va a indicar? Como su palabra, pues, pues uno puede intuir, es que a medida de que sean números más grandes, esto va a ir creciendo de manera muy rápida, de manera rápida va a ir creciendo esa función exponencial. Entonces, mire que está señalado este punto específico acá y en esta otra función este punto específico. No importa qué función sea exponencial, siempre pasará por aquí, por este punto. Si es solo un término, o sea, si ya después le añado otra cosa, si sea, por ejemplo, 5x más 2, ya ahí sí no pasará por este punto. Pero si es solo un número elevado a la variable x, pasará siempre por acá. ¿Por qué? Porque al elevar esto en términos de x, en el eje x, estamos ubicados en 0. Si yo reemplazo 2 a la 0, ¿qué me da? Siempre algo elevado a la 0 me da 1. Y este punto es 0 en x, 1 en y. Siempre pasará por ese punto una función exponencial si solo tiene un término, si no está acompañada acá de más algo o menos algo, pues otro término. Entonces estas funciones exponenciales siempre serán crecientes. ¿Por qué crecientes? Porque recuerden que nosotros ya habíamos visto por allá cuando vimos función lineal y afín, que era creciente y que era decreciente. Creciente es cuando de izquierda a derecha, miren que de izquierda a derecha esto va creciendo, va aumentando. Si fuera de esta manera, por ejemplo, como esta que estoy dibujando acá punteada, sería decreciente, porque de izquierda a derecha va disminuyendo. Esa sería decreciente, donde se encuentren pues como una como estas. Acá entonces vamos a escribir estas características de esta función. El dominio, ¿qué es el dominio en una función? El dominio es todos los valores que puede tomar en X. Acá, por ejemplo, pues esta línea, esta curva azul, pues solo viene hasta acá, pero eso está indicando pues como tal de que el eje X, pues con la flechita iría hasta el infinito, eso iría hasta el menos infinito y por acá eso seguiría creciendo de manera exponencial. Entonces, ¿qué valores toma? Desde menos infinito y puede tomar cualquier valor también muy a la derecha. Todos los valores del eje X. O sea, que podría decir que todos los números reales. Es una manera de escribirlo. Otra persona podría decir, no, no voy a escribir los números reales, sino desde menos infinito hasta más infinito. Es otra manera de escribir. El rango. Entonces el dominio es con el eje X y el rango con el eje Y. En el eje Y, ¿qué valores toma? Puede tomar entre 0 hasta más infinito. Mire que está en la parte positiva del eje Y. No aparece por acá en los números negativos del eje Y. Entonces sería escribir desde 0 hasta más infinito sería el rango. ¿Y qué es una asíntota? Asíntota es una línea recta, sea horizontal o vertical, donde la curva no la toca nunca. Mire que esta curva azulita está llegando muy cerquita del eje X, pero nunca lo va a tocar, o sea, nunca va a venir y va a cortar este eje X. Va a pasar muy cerquita, pero nunca lo va a cortar. O sea, que a este eje X lo vamos a nombrar como asíntota.
Y esto en el eje Y toma el valor de 0. O sea, diríamos, en Y, cuando vale 0, es la asíntota. Acá dice que un caso especial, enseguida vamos a ver esos dos casos especiales para cada uno. Logaritmo, entonces la logarítmica, el logaritmo de base A es cualquier número, puede ir cualquier número que viene siendo la base, de X. Entonces recuerden que si yo tengo logaritmo de X y no hay nada acá, es porque hay un 10 invisible. Cuando no me aparezca nada es porque es un 10. Si la base es un número diferente de 10, tiene que escribirse obligatoriamente, se la tienen que dar en el problema, logaritmo base 5, pues, o cualquier número específico. Y mire que la logarítmica es parecida a esta, es como un reflejo, porque mire que yo, como si yo tuviera la exponencial acá, es como un reflejo. Esas dos funciones son inversas. Cuando son inversas se reflejan como en un espejo si yo trazo una línea recta así diagonal. Entonces, la función logarítmica pasa siempre por este punto que sería en X vale 0 y en Y, en X vale 1 y en Y no sube ni baja, queda 0. Es al revés de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo, pues tengo un ejemplo específico. Reemplazo por 1. Tengo logaritmo base 10 de 1. 10 para que me quede 1 como tal el resultado. Entonces tengo que elevarlo al exponente 1. Siempre pasará por ese punto. Si no se le añade nada más acá, pues igual de esta manera, si no se le añade una suma o una resta, siempre pasará por este punto. También es creciente, porque mire que de izquierda a derecha va aumentando. Los logaritmos, mire que no toca nada de la parte negativa del eje X, que estos por acá serían los negativos. Los logaritmos siempre deben de dar positivos. Si yo coloco logaritmo de, por ejemplo, coloco logaritmo de esto, de menos 2, eso en la calculadora me da error matemático. No puedo dentro de un logaritmo colocar un número negativo. Entonces, ¿cuál es el dominio de los valores de X? X iría desde 0, porque mire que no toca los negativos, hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. El rango son todos los valores del eje Y, desde menos infinito, y eso va a subir hasta donde se quiera. O sea, podría ser todos los números reales. Y la asíntota, mire que pasa muy cerquita de este eje Y, pero no lo toca. O sea que cuando X vale 0 es una asíntota. En X igual 0 sería una asíntota. Mire que ¿por qué son inversas? Mire que el dominio y el rango se intercambian. El que es el dominio en esta es el rango en la otra. El que es el rango en la exponencial es el dominio en la otra. Por eso es como esta función que tengo, pues como que la trasladé, como lo pudimos ver, de que se refleja. Entonces, en estos dos cuadritos veremos entonces algunos casos especiales. En matemáticas hay algo que se llama el número E de Euler, de un matemático que se llama Euler. Ese número E es 2,71 y siguen más decimales. Eso tiene diferentes aplicaciones en la matemática. Entonces, cuando yo coloque E elevado a la X es porque en esa E está este número 2,71 y siguen otros decimales. Y el caso especial en el logaritmo es cuando es logaritmo natural de X. ¿Por qué no pongo ya acá log? Porque este logaritmo natural cumple una condición específica.
ln de x. Si no hay ninguna base acá, siempre que me digan ln logaritmo natural es porque la base es este número, el número e que es 2,71. Entonces esos son los casos especiales para analizar funciones exponenciales y logarítmicas. Ahora vamos a verificar acá algunos ejemplos que les voy a proyectar. Acá, por ejemplo, tenemos esta función exponencial que está, mire que entonces acá ya sí son dos términos, 5x más 1. Entonces mire que ya no cambió, ya sí cambió, ya no es en el punto 1,0, ya pasó al 2,0. Entonces me dicen, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La asíntota horizontal es en Y1. Sí, porque miren que ya casi está muy separado acá a la izquierda del eje X. Está más arribita, o sea que acá cuando valga Y1, esa será la asíntota, o sea, la asíntota donde va a pasar muy cerquita, pero no lo va a tocar. El dominio es desde más infinito a menos infinito, que eso sería lo mismo que decir que todos los reales. Sí, lo vimos en los ejemplos acá, que desde menos infinito a más infinito es el dominio. El rango es desde -2 hasta infinito. Por acá, recuerden que el rango es el eje Y. Por acá aparece -2 en el eje Y, no me lo muestran, entonces ese no es, esa estaría falsa, las dos primeras son verdaderas. Y el rango es más infinito hasta 2. Y nosotros damos el rango de abajo hacia arriba. Y acá me están diciendo de arriba hacia abajo, de más infinito a 2. No, ahí estarían incorrectas estas dos del rango. Entonces las únicas dos verdaderas es 1 y 2. Y 1 y 2 sería pues en este caso la opción C, sería la verdadera analizando pues esta teoría según esta gráfica. Esta que tenemos logarítmica, ¿cuál es falsa? El dominio de la función es 1, más infinito. Mire que la gráfica va desde 1, pues muy cerquita, casi tocando a esa línea punteada que, pues, que está en 1 y va hasta donde, a la derecha, hasta donde usted quiera, que indicaría el más infinito. El rango de la función son todos los reales. Rango es todos los valores que toma en el eje Y, dominio en el eje X. Mire que eso viene hasta por acá muy abajo, o sea que eso podría seguir bajando, que sería el menos infinito, y viene subiendo y podría subir hasta donde quisiera. O sea que este está correcto también el rango. La ecuación de la asíntota es x1. Mire que en x1 está esta asíntota, esta línea punteada, que es la asíntota, que es lo que hace que no corte esa curva. Esa es verdadera. La última es la falsa, en Y1, porque esto no es Y1, Y1 es este que hay acá, en el eje vertical. Entonces la opción incorrecta sería, en este caso, la D. Esos dos como teóricos. Ahora vamos a hacer algunos aplicativos como los que hay en el taller. Vamos a hacer este primero. Nos dicen, suponer que cierta colonia de bacterias, la cantidad de bacterias presentes al cabo de T horas, el tiempo nos lo dan en horas, está dada por esta función. ¿Cuántas bacterias estarán presentes al cabo de 5 horas? Entonces la función que me dan es 15.000 elevado a la, pues multiplicado por E, que es el caso especial, y de exponente 0.3 por T al cabo de 5 horas.
Entonces tengo esta función que me dieron 15.000 a la 0.3 de t. Y me preguntan que a las 5 horas, o sea, cuando t valga 5, simplemente es venir a reemplazar donde aparece la t por 5 y realizar esa operación respectiva para saber cuánto vale a las 5 horas, cuántas bacterias habrán. Entonces, donde aparece t, reemplazo por 5. 15.000 0,3 y donde está la t multiplico por 5. Mire que donde aparecía la t reemplacé por 5. Ahora esta operación la tengo que realizar en la calculadora, porque esto pues, si no tenemos apoyo de una calculadora, no podríamos realizar pues esta operación. Entonces vamos a escribir. Alejo, ¿por qué por 5? Porque la pregunta era, ya te voy a mostrar, porque la pregunta era que cuántas bacterias están presentes al cabo de 5 horas. ¿Listo? Sí, Ya. a las 7 horas, entonces multiplicar por 7, reemplazar donde está el tiempo por lo que le digan en la pregunta. Entonces, sea en la calculadora que ustedes tienen en sus casas o buscan en Google una calculadora científica y empiezan a reemplazar los valores. Entonces, me dice que 15.000 lo tengo que multiplicar por el número E, mírenlo aquí, y eso elevarlo a un exponente. Entonces, para elevar a un exponente, en este caso es este. Este gorrito me indica que es elevar a un exponente. Coloco el 0.3 y eso multiplicado por el 5 horas. Y me dice que es 67.225. Entonces, mire que aparece con decimales también, pero lo que vamos a hacer en estos ejercicios es aproximar. Si el primer decimal es menor a 5, simplemente borramos todos los decimales y dejamos hasta antes del decimal. Si el primer decimal es mayor a 5, o sea, si por ejemplo acá fuera 0.6, donde está este 3, lo aproximamos al siguiente, o sea, ya no sería 67.225, sino 67.226. Eso es como el criterio que se tiene para aproximar. Si es un número menor a 5, el primer decimal lo dejamos en el anterior. Si es mayor a 5, lo aproximamos al siguiente. Entonces la respuesta sería 65.225 y acá era 1,3 la respuesta. Entonces, por aproximación, lo dejamos en este número como tal. Y le colocamos en la respuesta de lo que me estén hablando, de bacterias, en este caso estaban hablando. Entonces, a las 5 horas se han reproducido todas estas bacterias según esta función que me dan. Si acá, como les dije, acá hubiese sido un 0,7, entonces lo aproximamos al siguiente y sería al 65.226, dependiendo del primer decimal. Pero como nos dio menor a 5, entonces simplemente borrar la parte decimal. Bueno, entonces ese primer ejemplo era simplemente reemplazarlo. Reemplazar en la calculadora el valor que me pedía. Ahora vamos entonces para este otro ejemplo. Nos dicen, la población de personas infectadas por el ébola en un pueblo de Sudáfrica se modela a partir de la siguiente fórmula de crecimiento. Esto del ébola fue pues también como una enfermedad que resultó hace como 5 o 6 años y como en el 2014, 2015, y se creyó en ese momento que también se iba a reproducir mucho así como el coronavirus, pero este ébola sí se logró
controlar por los expertos y no se logró propagar tanto. Entonces nos dan la función que está mostrando cómo va creciendo los infectados por el ébola. Nos dicen que el tiempo en este caso será en días. Y nos hacen dos preguntas. Determine la población inicial de infectados. O sea, escoger esta fórmula y la población inicial, ¿qué sería? O sea, cuando el tiempo sea cero. Siempre que le digan población inicial es cuando apenas va a iniciar algo. O sea, el tiempo sería cero. Donde esté t, reemplazaría por cero. Bueno, entonces para este segundo ejemplo, nos dicen que la fórmula para los infectados del ébola es esta: 5000 sobre 1 más 4999. El exponente que había aquí era menos 0.8. Menos 0,8 tiempo. Entonces, en esa me están preguntando que cuál es la población inicial, o sea, cuando el tiempo sea 0 días, cuando no hayan iniciado, cuando apenas se vaya a empezar a analizar. Vengo y reemplazo t por el 0 y realizo la operación. En este caso, pues también lo podría realizar en la calculadora, aunque en este primer caso no hay necesidad. ¿Por qué? Mire que reemplacé tiempo por 0, que es la población inicial. Pero 0 al multiplicarlo por menos 0.8 da 0. Algo elevado al exponente 0 se me vuelve 1. Todo esto se me vuelve 1. Y 1 por 4999 da este número. O sea que simplemente daría 1 más 4999 sería 5000 sobre 5000. Que simplemente da 1. ¿Cuál era la población inicial de infectados? Solo un infectado había cuando apenas se iba a realizar, se iba a empezar a hacer pues como los análisis de los infectados. Y si lo hacemos pues en la calculadora, obviamente pues también tendrá que dar 1. Entonces, 5000 dividido 1 más 4000. Bueno, mire que acá en este 4999 debe ir en el denominador y mire que acá no está quedando en el denominador. Entonces ahí es muy importante agrupar en signos de agrupación, pues que en este caso sería un paréntesis. Mire que si yo abro un paréntesis acá, ya sí me lo está incluyendo en el denominador. Coloco el exponente que sería el menos 0.8 y ese lo multipliqué por 0. Y mire que al multiplicarlo por 0 y mire que toda la operación da 1 como hicimos el análisis acá. Un infectado. Después que nos preguntan que si, ¿cuál es la población infectada al cabo de 6 días? Entonces es reemplazar por el 6. Donde está el tiempo, reemplace por 6. Ya tenemos acá escrito todo. Simplemente donde estaba el 0, lo cambio por un 6 para ver qué me da. Y mire que da 118,6. A los 6 días habían 118,6 infectados, entonces lo aproximamos. Como el primer decimal es mayor a 5, al siguiente serían 119 infectados. Entonces, cuando son 6 días, al reemplazar pues en la fórmula el tiempo por 6, daría 118,6. Es decir, lo aproximamos, da 119
infectadas. Entonces, miremos que hasta el momento es sencillo porque simplemente lo que nos den del tiempo es reemplazarlo en el exponente donde está la t y hacer la operación en la calculadora. Solo nos falta entonces un análisis que en este sí requerimos hacer un poquito más de procedimiento, lo que sería el punto 3. Dada la función del punto anterior, hallar cuánto tiempo habrá transcurrido cuando hayan 257 infectados. Miren que acá ya en esta no nos están preguntando por los infectados como en las anteriores, sino que ya nos dan los infectados y nos preguntan por el tiempo. O sea, lo contrario, en las anteriores nos daban el tiempo para encontrar los infectados. Acá nos están dando los infectados para encontrar en qué tiempo estaban estos 257 infectados. Entonces, cuando le dan el tiempo es sencillo. Cuando le dan los infectados es un proceso como tal que ya se los voy a mostrar aquí. Entonces, tenía pues la función como tal, 5000, 1 más 4999. Entonces, yo, como necesito saber, me dieron la población que eran 257 infectados y necesito encontrar en qué tiempo, o sea, que tengo que despejar esta variable t, esa incógnita t. Entonces, donde está el p de población, reemplazo por el dato que me dieron, 257. Reemplacé la población por lo que me dijeron, 257, y tengo que empezar a despejar esta E. Esta T, perdón. Entonces, todo este denominador está dividiendo. Si algo está en una fracción en el denominador, está dividiendo. O sea que todo eso va a pasar a multiplicar acá con este. 257 que multiplica por 1 más 4999 es 0,8t. Mire que todo ese denominador lo pasé a multiplicar. Y este estaba en el numerador, que ahí mismo en ese lado derecho de la igualdad. Listo, este 257 está multiplicando. Como yo tengo que dejar la letra T sola, o sea, todo esto me está estorbando, tengo que despejarlo. Este 257 que está multiplicando pasa a dividir acá. 257 pasó a dividir. ¿Qué más necesito acá? El 1. ¿Qué operación está haciendo acá? Hay un más. Entonces pasaría al otro lado a restar ese 1. Entonces queda 5257 y ese 1 que estaba positivo pasó al otro lado negativo. Tengo que hacer esta operación entre fraccionarios. Debajo del 1 hay un 1. 5000 le resto 257. Y al hacer esa resta, 5000 menos 257 da 4743. Y la operación de los denominadores, 257 por 1 da 257. Listo. Entonces ya hice la operación entre esos dos fraccionarios. Necesito dejar entonces la T sola. Entonces este 4999 que está multiplicado. Hola. ¿De dónde salió 4740? De hacer esta operación entre las fracciones. 5000 por 1, 5000. Y 257 por menos 1 da menos 257. O sea, es 5000 le resto 257 y da este 4743. Haciendo
pues la carita feliz entre fraccionarios. Listo. Bueno, entonces, como les decía, este 4.999 que está multiplicando pasa a dividir al denominador. Pues pasa acá al denominador, que en este caso pues multiplicaría lo que hay en el denominador, pero estaría indicando una división con este fraccionario. Y acá solo me quedó E. Mire que cada vez estoy más cerquita de dejar la T sola. Me falta todavía la E y el 0,8 despejarlos. ¿Cómo elimino esa E? Yo al principio cuando estaba explicando las gráficas, les dije que un caso especial era este. Que si había algo acá, del logaritmo natural, lo que había de base es una E. Pero en un logaritmo, cuando estos dos son iguales, todo esto se cancela. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, el logaritmo hace 10 de 10, cuando son iguales esos dos números, todo eso se cancela y eso da 1. ¿Para qué entonces es esto? Yo necesito eliminar esa E. Entonces, a los dos lados voy a colocar logaritmo de E para que se me pueda cancelar esta partecita. Y acá también voy a colocar ese logaritmo. Acá lo acabé de colocar. ¿Qué me quedó entonces simplemente ahí? Solo me quedó el menos 0,8. T igual a esto. Ya voy a escribir acá en este pedacito lo que me falta. Entonces, el menos 0,8 que está multiplicando pasa a dividir a todo este logaritmo. O sea, sería el logaritmo de este número y en el denominador menos 0,8. Y ese será el tiempo. Hay que hacer esta operación en la calculadora y encontraríamos al cuánto tiempo, a los cuántos días tendría 257 infectados. Entonces vamos a escribir acá en la calculadora esa forma. Entonces, logaritmo natural. Voy a buscar, acá está el n, logaritmo natural de el 4.743 dividido entre 257 por 4.999. Mire que entonces no me está quedando el 4.999 en el denominador, entonces hay que colocar el paréntesis. Como acá. Y ya todo eso lo dividimos entre menos 0,8. Espera. Acá, este menos 0,8 me está dejando indicado me está apareciendo ese menos 0,8 no puede quedar dentro del logaritmo, tiene que quedar aquí abajo como tal. Alejo, nos va a sacar la reunión, ¿volvemos a entrar o cómo? Sí, si se cae en estos momentos, vuelven a entrar. Listo. Para que redondeemos los últimos minuticos que nos quedan. Bueno, acá
No sé por qué no me está dando, porque tengo los signos de agrupación acá bien. Pero en una calculadora normal sí daría pues como tal si coloco los signos de agrupación. Acá al hacer esta división, pues si coloco, debe quedarme acá abajo una raya grande y debajo menos 0,8 y el resultado que me da es 257, algo.